hacer un viaje que tiene que ver con el desarraigo y la búsqueda de una identidad, porque al final es eso, ¿no? Son dos películas que tienen que ver con la identidad y la necesidad de buscar un lugar donde arraigarse en el mundo para poderlo encontrar y después disfrutar de esos cuerpos. Y la otra unidad, que yo creo que también es interesante verla en las dos películas, es la táctil y la térmica, ¿no? ¿Qué experiencias tienes? Es un doble viaje, ¿no? Entonces, como tú decías antes, es muy bonito hacer un viaje a Burgos para después irse al norte de Argentina y ver cómo el mundo es muy ancho y a la vez es muy íntimo, ¿no? Y como algo tan lejano que nos puede parecer como Argentina o Latinoamérica o los Andes, está muy, muy cerca. En 2018, la directora catalana Meritxell Coller Aparicio estrenaba su primer largo de ficción, Con el viento. Una película que hablaba sobre el reencuentro o reconciliación entre una madre y una hija cuando la segunda viaja de Buenos Aires a su pueblo burgalés natal tras el fallecimiento de su padre. La película sacrificaba el valor de la palabra para narrar la historia a través de gestos, miradas y una relación especial con el territorio. Con el viento fue una de las mejores películas españolas de la cosecha de ese año, que pertenecía a una nueva generación de cineastas, especialmente mujeres, que empezaba a abrirse paso en España. En esta mirada estaba la Coller Aparicio, montadora y documentalista, con obras suyas como Manuscrita a la ciudad y Arquitectura en silencio. También la que se había formado en Argentina, habiendo estudiado cine en la Universidad del Cine de Buenos Aires. Con el viento contaba con el protagonismo de la bailarina Mónica García, algo coherente y lógico dado que el cuerpo es vital en esa obra. Y aunque en Con el viento aparecen actrices como Ana Fernández o Elena Martín, o la participación clave de Concha Canal, es Mónica García el alma de la película. Por ello es entendible que Meritxell Coller Aparicio quisiera seguir explorando ese personaje. De ahí la existencia de Dúo, una suerte de secuela espiritual de Con el viento. Y si Con el viento era una película sobre un regreso y un reencuentro, Dúo también lo es. Dúo cuenta la historia de cómo el personaje de Mónica García y el de su pareja, interpretado por Gonzalo Cunil, se embarcan en una gira de un espectáculo de danza por los Andes. El reencuentro de Con el viento era con una madre y con un territorio. En Dúo es un redescubrimiento o descubrimiento con un territorio, ya que la película se enmarca en el regreso del personaje de Burgos a Argentina y en su reencuentro con su pareja. En Dúo, Meritxell Coller Aparicio redobla la apuesta por lo gestual y por el territorio, logrando que tanto los territorios burgaleses de Con el viento y los sudamericanos de Dúo tengan el mismo poder de fascinación para el espectador, además de lograr que los cuerpos y movimientos, tanto de Mónica García como de Gonzalo Cunil, expliquen su historia de amor y desamor. Dúo se encuentra actualmente en la cartelera española. Hoy Vive Rodando cuenta con la cineasta Meritxell Coller Aparicio para hablarnos de Con el viento y Dúo, películas hermanas donde las miradas, los cuerpos, los territorios y sus gentes forman un díptico casi mágico. Ya tenemos con nosotros a Meritxell Coller Aparicio. Hola, Meritxell. Hola. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Lo primero, antes de empezar a hablar de las dos películas, que obviamente son dos películas absolutamente hermanas y absolutamente conectadas, creo que sería importante que la gente supiera tu conexión con Argentina y con Sudamérica, dado que en Dúo es muy importante el territorio, como le era Con el viento. En Con el viento es muy importante el territorio argentino, sudamericano que recorren los protagonistas. Cuéntanos un poco, cuéntale a la gente un poco dónde viene esa relación con Argentina, que obviamente es muy importante porque prácticamente es donde te formaste como cineasta. Pues bien, como acabas de decir, ¿no? Para mí es muy importante en el cine hacer un retrato del territorio por donde transitan los personajes y en este sentido siempre busco que sean territorios vinculantes y para mí, ¿no? También. Y Argentina, pues yo la conocí en 2005 con un intercambio de la Universitat Pompeu Fabra con la Universidad de Cine, la FUC, y ahí pues me quedé a vivir 3 años y en ese tiempo que me quedé a vivir, si bien he ido volviendo muy seguido, realicé un viaje por Jujuy, Salta, Jujuy, el noroeste de Argentina, durante los carnavales con amigos argentinos y bueno, fue como muy, muy movilizador para mí, es como que era un lugar, un territorio y también
un recuerdo muy, muy fuerte y muy movilizador, ¿no? Entonces, cuando pensamos dónde hacer este viaje de dúo, ¿no? Dónde colocar a esta pareja, enseguida surgió este espacio que por un lado es increíble en relación a la inmensidad, pero también por las comunidades que lo habitan, ¿no? Que siguen creyendo en un nosotros, cosa que la pareja no mucho. Entonces esta contraposición era muy fuerte y muy potente para la película. Luego me gustaría volver un poco a Con el viento, pero vamos al final de Con el viento. Cuando acaba Con el viento, me refiero a la película y lo que es el proyecto, que fue un proyecto muy exitoso, una de las mejores óperas primas de ficción que hubo ese año. ¿Por qué seguir con la historia? Obviamente Mónica García es muy importante Con el viento, su cuerpo, su movimiento, su gestualidad, su mirada, y es como si pensáramos que te habías enamorado, digamos, de Mónica García y querías seguir explorando a ese personaje. ¿Por qué seguir con Mónica García en ese viaje con Dúo? Bueno, sí que hay algo de enamoramiento y para mí el amor es central en el cine, ¿no? Si no estás enamorado, no estás fascinado de las personas y de los territorios, mejor no hagas la película. Entonces, en este sentido, sí que cuando terminamos Con el viento, tanto Mónica García como yo teníamos muchas ganas de seguir trabajando juntas. Yo siempre digo, ¿no?, que Mónica García no es solo una actriz maravillosa, a mi parecer, sino una gran compañera de viaje. Al final ella es creadora, es coreógrafa y por lo tanto uno puede compartir muchísimas cosas de la puesta en escena, de mil cuestiones cinematográficas, ¿no? Y por otro lado, más allá de seguir trabajando con ella y ver como actriz cómo podíamos las dos también ir un poquito más allá, estaba la cuestión del personaje, ¿no? Y me parecía muy central pensar cómo un personaje que sufre la transformación que ha sufrido Con el viento, que se reconecta con sus raíces, que se conecta con su madre y al mismo tiempo tiene que decir adiós, cómo eso puede repercutir y generar otra transformación y abrir una nueva crisis en la vida que había dejado atrás en Argentina. Y de ahí el punto de partida. No, en mano son dos películas que hablan de reencuentros y regresos. Bueno, Mónica García vuelve a su tierra burgalesa de nacimiento, pero en esta película vuelve otra vez al sitio y obviamente ha cambiado, como vimos en Con el viento, ¿no? Me gustaría, luego te voy a preguntar las diferencias de la película, porque obviamente son dos películas diferentes, aunque están muy, muy hermanadas, pero estas similitudes del reencuentro, ¿cómo las ves? ¿No? Porque los territorios de burgaleses y de los Andes, en principio, podríamos pensar que son muy distintos, pero hay algo que como que los conecta. Cuando ves las películas seguidas, no en mano, yo recomiendo, si ahora que Dúo está en cartelera y tenéis Con el viento en Filmin y en otras plataformas, intentar hacer el doblete, o sea, verlas casi seguidas. Porque las ves seguidas y los territorios casi son idénticos, aunque deberían ser muy distintos. Bueno, cada territorio es singular, ¿no? Si bien es cierto que el campo es campo, ¿no? El mundo rural es mundo rural y yo creo que es la conexión que encontramos entre Con el viento y Dúo, ¿no? Haciendo estos dos viajes. Y son dos viajes de regreso, más que de reencuentro, diría yo. Y si bien Con el viento hay un reencuentro y hay un reconciliarse y hay un acercamiento, en Dúo se dibuja como una especie de díptico el movimiento contrario, ¿no? Cómo ese regresar genera un desencuentro y genera un alejamiento y genera la necesidad de buscar un lugar en el mundo, ¿no? Cuando Con el viento, por ejemplo, parecía que Mónica en un momento había encontrado un lugar, ¿no?, que después no puede ser por las circunstancias y porque ella tampoco se quedaría allí, pero digamos que después de conectar con el arraigo, Dúo es una película sobre un ser absolutamente desarraigado, ¿no?, que ya no puede volver a su pueblo natal, que su relación no es un lugar de refugio ni es más un nosotros, que también su relación con la danza está en crisis, ¿no? Entonces es ¿hacia dónde? Sí, es una película de interrogación, sobre todo para tomar impulso y emprender un nuevo camino. ¿Y cuánto hay de Meritxell Colet en estas dos películas? De conexión, reconexión que tenías con la tierra de tus familiares en Con el viento y esta quizás reconexión que ha habido también con esta tierra argentina tuya, ¿no? Porque, como he dicho, es una persona que vives en dos tierras que son casi idénticas, sería España-Argentina o España-Sudamérica. ¿Cuánto crees que hay en estas dos películas una vez que ya se ha acabado este díptico?
Bueno, siempre hay algo de nosotros en las películas que hacemos, y digo nosotros porque hay algo de mí y hay algo de todo el equipo que forma parte, ¿no? Yo siempre digo que una película es todas las personas y todos los condicionantes y las circunstancias que la atraviesan. Entonces, ¿hay algo de mí? Pues sí, sobre todo te diría que en Dúo lo que hay es un viaje de mirada, que yo también hice como cineasta, ¿no? De algún modo, de llegar al territorio, porque hice 5 viajes previos de documentación, y en ese primer viaje tener como una mirada un poco más etnográfica y preguntarte qué hago aquí, para qué, para quién, ¿no? Eso que también se preguntan los personajes, esa cosa también del complejo de colonizadora colonizado, ¿no? que es imposible evitar, y poco a poco hacer el viaje que hace Mónica, ¿no? De entender que en lo cotidiano uno se acuerda, ¿no? Por ejemplo, yo me acordaba mucho de mi abuela, del pueblo, de la infancia, de cosas que ella me contaba, y a Mónica García le pasaba lo mismo, ¿eh? Ella también se acordaba de su abuela, por ejemplo, estando allí. Entonces, digamos que hay mucho de nosotros porque al final la película es una experiencia, ¿no? Y es una experiencia dentro y fuera de la pantalla, y a nosotras nos gustaba que lo que pasaba fuera de la pantalla atravesase la ficción. Vuelvo otra vez al pasado y vuelvo otra vez a Mónica García, perdona. Mucha gente se preguntará cómo entró Mónica García en tu vida y en el proyecto, dado que Mónica García lo que es sobre todo es bailarina, y obviamente eso está completamente en las dos películas. Obviamente seguramente una actriz que no tuviera esa formación no podía haber hecho esas películas. ¿Cómo conoces a Mónica García y sobre todo cómo crees que va a ser esa, digamos, protagonista a la que vas a seguir estas dos películas, sobre todo en la primera? Pues con Mónica García nos conocimos en enero de 2014, que es un poco vertiginoso porque ya han pasado más de 8 años, y nos conocimos gracias a un texto que ella escribió sobre Israel Galván, que es un coreógrafo que a mí me gusta mucho. El texto me fascinó y yo estaba en búsqueda de una coreógrafa, no encontraba, y entonces la escribí, quedamos en Conde Duque de Madrid, y ahí le pedí que bailara y tal, no sé qué. Fue verla moverse ya como wow, y el magnetismo que tiene, porque tiene un rostro muy magnético, y entonces ahí, al empezar a hablar, como que ella conectaba muchísimo con el personaje escrito de Mónica, ¿no? En el sentido de como muchas otras coreógrafas de este país se había tenido que ir de su pueblo con 15 años, ¿no? Había ido a Madrid, se había desarraigado, y justo cuando nos conocimos estaba pensando en volver a Asturias. Así que, o sea, si bien Mónica García es muy distinta al personaje de Mónica, sí que le ha dado una profundidad y lo ha encarnado de una forma muy profunda, justamente porque tiene mucho vínculo con ella. Con el viento una cosa que sorprendió o que gustó mucho es que, bueno, teníamos una película de reencuentro con la tierra, reencuentro con la madre, que es algo que el cine español pues siempre ha tocado, pero tú digamos que eliminaste, digamos, la parte más verbal, ¿no? Es una película muy gestual, muy de miradas, obviamente el territorio, lo que hemos hablado ya, pero es tremendamente gestual y obviamente que esté Mónica García tiene mucho peso. ¿Cuándo decides que tu película, incluso tu visión, hay que recordar que eres documentalista, cuándo decides que la película con el viento, luego hablaremos de Dúo, que obviamente eso está todavía más claro, esa parte verbal va, digamos, a reducirse, no a desaparecer, porque sí que hay una parte verbal, pero que va a reducirse muchísimo y que van a ser los cuerpos, los gestos, las miradas, su interactuación con el territorio, lo que manden en la película? Pues mira, a mí siempre me ha fascinado esto tan maravilloso que tiene el cine de la intensificación del gesto, ¿no? De cualquier mirada, de cualquier gesto, porque al final el cine es el arte de los cuerpos, y de ahí también que Mónica sea una coreógrafa, ¿no? Me gustaba mucho esta relación entre cine y danza por lo que tienen en común, que es muchísimo. Y, y siempre, claro, yo vengo de un cine, el cine que más amo, que admiro, tiene mucho que ver con esos silencios y con esa intensificación del gesto, que puede ser Robert Bresson, Antonioni, Rossellini, ¿no? Que hablaba mucho de relacionarse con miradas y con gestos, que eso es el cine. Osu, ¿no? Bueno, son muchos, en realidad. No es que sea algo nuevo, eso está ahí. Pero es cierto que con el viento filmamos 40 horas de material, y fue en el montaje que hicimos un proceso de depuración muy grande con Ana Faf, y nos fuimos dando cuenta cada vez más de cómo, si dejábamos a los rostros expresarse o si, ¿no?, dejábamos esas manos que aparecen a lo largo de la película,
ostras, de repente se expandía, ¿no? Y la palabra no encorsetaba el conflicto, que es también un poco lo que nos hemos dado cuenta en Dúo. Es como abrir el panorama y que el espectador pueda conocer a los personajes a través de sus cuerpos y no de las palabras. Y ahora ya lo has nombrado un poco, pero vamos a Dúo. Es obvio que si con el viento iba a ser así, Dúo ibas a redoblar un poco la apuesta, dado que son dos personajes, dos protagonistas y dos personas dedicadas a la danza. Cuando decides, digamos, que va a ser todavía más gestual, más de movimiento, no sé si en algún proceso de la escritura del guión dijiste, bueno, tengo que meter un diálogo aquí, hay pocos diálogos, pero hay diálogos además muy importantes y muy claves, pero cuando decides, no, Dúo tiene que ser completamente gestual, visual, de movimiento, y voy a volver a sacrificar esta parte verbal. No sé si lo tenías claro o si cómo fue ese proceso. Es algo muy intuitivo, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la puesta en situación. Yo siempre hablo de que cada vez más me interesa más una puesta en situación y no una puesta en escena, ¿no? Y eso pasa también por cómo se trabaja con los actores, con el territorio y demás. Con lo cual no es que sintiera como vamos a hacer una película no hablada, porque sí que hay diálogos y hay conversaciones, ¿no? Sobre todo con las personas de las comunidades, más que en pareja. Pero en este caso, de lo que queríamos hablar era de esa especie de altiplano emocional que se genera, ¿no? Cuando el silencio de un matrimonio se vuelve profundo, ¿no? Como que no hay nada que decirse porque todo está dicho. Entonces, y cuando uno puede sentir en el otro ese conocimiento profundo, ¿no? Ese reconocimiento profundo que hace una mirada y ya sabes que se está, ¿no? Que eso le está enojando o lo que sea, o que ahí sí que se está reconociendo. Entonces era trabajar sobre la gestualidad de dos cuerpos que se conocen por 25 años y entre los que se ha abierto esa distancia y por ahí pasa el silencio. Uh-huh. Hemos hablado mucho de Mónica y es obvio porque obviamente es la clave y creo que el alma de las dos películas, pero vamos a hablar un poco de Gonzalo Cunil porque me parece un poco injusto que centremos todo en Mónica García, y Gonzalo Cunil está estupendo, realmente interactúa perfectamente con Mónica García, y cuéntanos más o menos cómo llega al proyecto, cómo es la persona ideal para acompañarla y que hablemos eso, el peso que tiene en Dúo. Pues Gonzalo Cunill entra en el proyecto a finales de 2017, principios del 2018. Y bueno, yo ya había escrito, si bien Mónica siempre estaba como basado un poco en Mónica García y además en Dúo, que ya habíamos hecho una película juntos, Colate lo había escrito así como era un personaje imaginario, ¿no? Por decirlo de algún modo, que salía de muchos lados. Entonces, así como pensando quién lo podía interpretar, yo tenía varios nombres en la cabeza y una amiga que había leído el guión, que es dramaturga, Raquel Kors, me dijo, ostras, ¿has visto a Gonzalo Cunill? Y le dije, ay, pues sí que le había visto en el teatro y justo estaba escenificando Pasolino y Who Is Me, y le fui a ver y claro, tiene esa potencia. Gonzalo es un actor muy singular, de gran personalidad, fuerza y demás. Y quedamos, dijo que leyó el guión, le gustó y a partir de ahí también fuimos trabajando juntos las versiones de guión, ¿no? Tanto con él como con Mónica. Y Gonzalo y Mónica se conocieron en una residencia artística para hacer este dúo, o sea que se conocieron a través de los cuerpos justamente, y desde ahí también fue un compañero de viaje más. Vamos a hablar un poco del proceso de Dúo, el proceso de rodaje, porque es una película realmente muy compleja para rodar. Primero, ya lo has contado un poco, cómo surge hacer esta continuación de repente. Tuviste dificultades, obviamente con El viento había tenido un cierto ruido, un cierto eco mediático, había tenido un cierto éxito, eso obviamente tuvo que ayudar. Pero cómo surge de realmente voy a hacer una película que es una continuación, aunque ahora podemos hablar cuánto es de continuación o de película independiente, pero cómo surge en cuanto a recibir ayudas o que la gente te dijera, sí, queremos que esta historia se expanda un poco más. Mira, por un lado, igual que hablábamos de la continuación, digamos, de el deseo de seguir trabajando con Mónica García, también había ese deseo con los productores, ¿no? Son los mismos productores los de Con el viento que Dúo, se suma Macarena López, y eso hace que ya todo fluya de una forma muy particular. Es decir, yo la primera versión de guión de Dúo la escribo en 2017, que aún no habíamos estrenado Con el viento, y entonces cuando ya estuvimos en Berlín,
ahí ya teníamos un proyecto armado, ¿no? Entonces fue como muy natural para todos seguir trabajando en esta dirección y Dúo habría nuevas dimensiones y las habría aún más porque nos quedamos a mitad de rodaje por la pandemia. O sea que era un proyecto mucho más ambicioso, ¿no? Tanto a nivel narrativo como también a nivel de dispositivo. Y la verdad es que fue maravilloso porque ya en 2018 nos dieron INCA, la ayuda del Ministerio de Cine, bueno, del Instituto de Cine, perdón, de Argentina, y con esa ayuda nos dieron ICA y CEC, o sea que recibimos todas las ayudas públicas y después ya Ibermedia, y con eso como que fue muy fluido y la verdad es que, bueno, evidentemente nos faltaba como financiación más privada, pero no, nos fue posible rodar gracias a eso, ¿no? A las apuestas de los institutos y los ministerios que estaban contentos con el recorrido que había hecho con el viento. Respecto a la conexión de las dos películas, ya he dicho que es ideal pues ver con el viento antes si puedes, porque va a enriquecerlo más, pero es una película completamente independiente que la podéis ver sin ningún problema, pero sí que hay ciertas conexiones con la película anterior. Ciertos diálogos, además un diálogo en la discusión entre pareja que tienen, verbal, donde hay un diálogo muy claro sobre lo que ha pasado en Con el viento. Estas cuestiones, esto es una curiosidad, ¿las tienes como más bien estudiadas o realmente surgen un poco de forma más bien espontánea? Es decir, ahora quiero nombrar lo que pasó en la película anterior, o este personaje tiene que sentir porque ha habido una transformación en la película anterior, aunque haya gente que no vea la película anterior. ¿Cómo esas conexiones trabajas con ellas en Dúo? Sí, para mí, como has dicho, son dos películas que pueden ser autónomas y de hecho cuando hicimos Con el viento no pensábamos en hacer ninguna continuación ni nada, ¿no? Para mí es más un díptico. Entonces, cuando en una segunda película trabajas con un mismo personaje, es inevitable, ¿no?, que salga algo de la primera en relación a lo que dices, ¿no?, de algún diálogo que hace referencia a lo que le pasó en la primera, porque es la vida del personaje, ¿no? Y cómo esa vida afecta a la pareja de ella. Eso por un lado, pero sí que es cierto que cuando nos pasó el parón de rodaje, tuvimos que reescribir ese guión desde montaje, repensarlo, ¿no?, como qué línea iba siguiendo, y ahí fue ganando fuerza el personaje de Mónica, ¿no?, el hecho de situarnos en su punto de vista, y también como fue ganando también mucha presencia esas resonancias que hay entre las dos películas, ese diálogo, ¿no? Conectamos mucho más el viaje de la pareja con el viaje personal e interior de Mónica, también no solo hacia adelante, sino también hacia el pasado. Y si uno piensa hacia el pasado, inevitablemente también está la casa familiar, está la relación con la madre, con el padre, con la abuela. Y de ahí fuimos jugando con resonancias. Vuelvo un poco a lo que había comentado del rodaje. Tu mirada no es nada invasora, ni ninguna de las dos películas, ni en la tierra burgalesa, ni en la tierra de los Andes, pero a veces cuando un equipo de rodaje llega allí, la gente puede recibirlos con una cierta mirada de, digamos, extrañeza. ¿Cómo fue el rodaje allí? ¿Realmente os integrasteis muy bien? Porque eso es lo que parece, ¿no? En la película realmente los personajes se integran, aunque no son de ahí, aunque son extranjeros, están integrados y parece, no sé si vosotros también os pudisteis integrar con la gente, hacerles que se sintieran cómodos. Claro, como te decía antes, yo hice 5 viajes previos, uno de ellos acompañada por el director de foto y las personas de producción de terreno, y es que ya desde el principio, o sea, desde 2018, que fue el primer viaje, entró a formar parte del equipo producción en terreno de la zona, es decir, locales, ¿no? Había 2 productores maravillosos, Lalo y Tabo, que eran de Salta, y luego estaba Cepillo, que era de Jujuy, ¿no? Entonces, ellos ya tenían una forma de relacionarse con las comunidades mucho más cercana, porque la conocían muy bien. Y de hecho, aparte de estos 5 viajes míos, ellos hicieron 2 viajes a solas para hablar con las comunidades, pactar, ¿no?, ver qué necesidades podía haber, ¿no?, y llegar a acuerdos. Y después hicimos un último viaje antes de empezar el rodaje, también con la directora de foto, Sol Patín. Entonces, para estas comunidades, el hecho de que vayas volviendo es muy importante, ¿no? Porque mucha gente va una vez, se lleva material, nunca más vuelve, nunca ven lo que han grabado de ellos, y eso genera como una gran herida y desconfianza. Pero ya cuando haces ese primer viaje de regreso ya es como, ok, que
estas personas quieren trabajar desde otro lado, ¿no? Que entienden el sentido comunitario y la necesidad de intercambio. Y trabajamos mucho en este sentido. Y por eso también el rodaje era con un equipo reducido y prácticamente sin luz, ¿no? No tenía sentido tampoco ir ahí invadir con camiones, ¿no? Sino éramos 11 contando los actores y éramos 5 contando los actores que veníamos de España y el resto eran argentinos, ¿no? Entonces eso también te da otra relación con las comunidades. Además de que no estábamos siempre rodando, que eso Philibert siempre lo cuenta, ¿no? La importancia de entender cuándo tienes que rodar y cuándo no, y que a veces es más importante cuándo no filmas que cuándo filmas, ¿no? Y eso lo tuvimos muy presente. Explícanos un poco lo de cuando no filmas. Eso significa que haya una integración de verdad de las personas, del equipo, con el pueblo. Quiero decir que no te utilizo para rodar, pero una vez que hemos acabado de rodar nos vamos a un hotel y volveremos para rodar, pero sino que realmente estuvieses integrados casi 24 horas ahí y realmente conviviendo día a día, que eso es muy importante para la confianza, ¿no? Para saber que realmente estas personas no nos están utilizando, sino quieren mostrarnos cómo somos, ¿no? Exacto, no íbamos a ningún hotel, o sea, dormíamos en las casas de las familias, sí. O si, por ejemplo, la comunidad tenía preparado algún alojamiento municipal, que eran unas casitas y tal, pues dormíamos ahí, ¿no? Puestos ahí fue así. Nos cocinaban ellos, evidentemente, o sea, por eso hablaba de qué intercambios se daban, ¿no? Más allá de poderles pagar, siempre alojamiento y comida era con ellos. Era como una cosa muy clara y estipulada y básica y normal. O, por ejemplo, cuando hablamos de la importancia de no filmar, aparte de convivir con estas familias y estas comunidades, había también, por ejemplo, los carnavales, ¿no? Pues estuvimos 10 horas bailando y carnavaleando, todo el equipo. Entonces, de vez en cuando se prendía la cámara, ¿no? Y eso, aparte de generar otro vínculo con las personas retratadas, lo que tiene también de muy poderoso es que los actores, porque los actores estaban metidos en personaje, ¿no? No es que salían de hacer personajes, se mantenían ahí porque cualquier momento era digno de ser filmado. Entonces, claro, eso lo explica muy bien Mónica, ¿no? De cómo encarnas de una forma mucho más profunda cuando estás horas y horas ahí, ¿no? Haciendo de ese personaje y viviéndolo desde quién es esa otra persona. Una curiosidad para que a lo mejor sea una pregunta un poco tonta, pero obviamente con el viento tú la tienes dentro, la sabes perfectamente, te la sabes de memoria, pero no sé si cuando haces un díptico o una especie de continuación como esta, la tienes que revisar, la has vuelto a ver, la relación que tienes no hace falta porque la tienes tan interiorizada que no hace falta. Y luego te preguntaré sobre qué relación tienes ya con El Viento 2018, y estamos en 2022, 4 años, una película que tuvo mucho éxito y que sigue siendo muy importante para ti. Pues no vuelvo a ver las películas que dirijo porque es que lo paso muy mal. O sea, siempre digo que a mí me interesan mucho y disfruto mucho y aprendo muchísimo de los procesos, de esto tan bonito que tiene el cine de aprender con los otros y de pluralizar el punto de vista, pero las películas no las puedo volver a ver porque sufro. O sea, es como que no puedo. Y al mismo tiempo la tengo súper memorizada, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, estábamos montando con Ana y de repente ves la imagen de una mujer lavándose el pelo, y a mí me viene la imagen de cuando Mónica le lavaba el pelo a Pilar, a su madre, Con el Viento. Sí. Es como, por eso te hablaba antes de resonancias, ¿no? Por ejemplo, están ahí. Eso te quería decir. Entonces esa imagen no está buscada porque cuando yo la vi, como las había visto muy seguidas, enseguida pensé cuando le dice Mónica, tienes el pelo muy fuerte. Y yo pensé, bueno, Meritxell ha hecho esto en conexión con la otra película seguramente, porque es casi el mismo plano y casi el mismo tipo de pelo. Sí, no está pensado, que eso es lo bonito. Por ejemplo, el Super 8 fue filmado por el deseo de filmar, ¿no? Pero por eso antes hablaba de las conexiones del cotidiano y poderlas descubrir, que es lo que hicimos en montaje, es muy bonito realmente, porque no es imponer ni construir algo desde guión, sino que está ahí. Esos paralelismos, esas resonancias están ahí en la vida, ¿no? Al final es una mujer lavándose el pelo. Lo que sí es que luego construyes un guión, una voz que acompaña eso e intenta tejerlo para que la conexión sea más evidente, ¿no? O, bueno, no sé si evidente en una peli como Dúo sería la palabra, pero más clara, más dirigida.
Bueno, tú eres montadora, con lo cual la importancia del montaje en cualquier película es vital y no sé si, obviamente, en esta película es absolutamente necesario, ¿no? Esos territorios que tenías burgaleses y los de los Andes estaban ahí, ¿no? Y colocar, depende de lo que colocáramos, como te he dicho antes, son películas que a veces parecen iguales aunque sean muy diferentes. Y eso en el Sí, sí, montaje, sí. el montaje fue clave en las dos pelis y los dos montajes fueron compartidos con Anna Pfaff, que es una gran montadora Sí, y una gran magnífica, sí. persona y que tiene una sensibilidad y una capacidad como de conectar con la emoción de los personajes y en general con la emoción cinematográfica brutal, ¿no? Entonces, sí, con el viento quizá la dificultad mayor o el tiempo lo llevó eso, el depurar hasta 1 hora 45, 40 horas de materiales, ¿no? Que podían haber muchas películas ahí. Y en Dúo ha sido más encontrar la película realmente. O sea, hemos hecho un trabajo muy grande de prueba-error, digamos, por ejemplo, con la voz, ¿no? De ir reescribiendo. O a nivel de estructura, cambiar cosas para que el arco fuera como aún más claro. Pero ha sido un juego, sí, siguiendo siempre a los personajes, ¿no? Los estados emocionales de los personajes y su arco. Digamos que es lo que siempre nos guía. No sé si con Mónica has hablado de una posibilidad de díptico que se convierte en un tríptico, ¿no? Porque, bueno, Mónica sigue ahí, sigue una evolución personal, le ha vuelto a pasar otra cosa, ahora con otra persona. Tenemos una relación madre e hija, tenemos una relación romántica con su pareja, pero las relaciones siguen. No sé si es algo de decir, nos tomamos un descanso, pero quiero que sigamos juntas explorando este personaje, a ver qué le pasa en el futuro. Pues sí, nos damos un descanso porque ahora estoy con un proyecto que va a ser con una artista sonora que se llama Angélica Castelló, pero el deseo hoy en día, veremos qué pasa porque la vida ya sabemos, ¿no? Sería hacer una última película con Mónica cuando ya tenga, no sé, 70 años, por ejemplo, ¿no? Verla ya de mayor y ver qué es su vida y evidentemente, como dices, ¿no? Con Mónica García ya somos amigas más allá de compañeras de trabajo y vamos a seguir conectadas como viendo qué le podría pasar a ese personaje. Pero a mí también me gusta cuando eso está atravesado por la vida de la propia persona, ¿no? La propia actriz. Entonces ahí vamos a ver hacia dónde nos lleva. Es curioso, ¿no? Pensar en Mónica, en dos películas donde el movimiento es tan importante, con una Mónica García ya mayor, anciana, de 70 años, ¿no? Sería como interesante, ¿no? Ver los movimientos de una persona ya mayor. Exacto, tienen que ser muy interesantes. Que ya no baila teóricamente, profesionalmente y demás, pero ver cómo baila ese cuerpo viejo, ¿no? Envejecido. ¿Qué reacciones ha habido más o menos en tu entorno, también del público, pero sobre todo en tu entorno, respecto a las dos películas? ¿Realmente la gente ha mirado como una conexión entre las dos películas o ha dicho, noto en ti una evolución como cineasta o esta tiene unas diferencias? ¿Cómo ha sido eso respecto a la reacción de terceras personas? Pues ha sido muy diversa, pero también comparte, o sea, del círculo más cercano, bastante compartida. Y siempre me acuerdo que porque lo que piensan tus padres siempre es muy importante, ¿no? También porque mis padres son público medio, ¿no? No es que no vengan de un entorno cultural, ¿no? Elitista ni nada. Y nada, mi padre me vino y me dijo, has crecido como directora, has madurado. Y mi madre me dijo que sí, que le había gustado mucho, que pensaba lo mismo, pero que le preocupaba que era más exigente, que a ella le había gustado muchísimo, pero que era más exigente, ¿no? Que a ver cómo reaccionaba el público. Porque mi madre siempre como también se coloca desde ahí, ¿no? A ver cómo la verán los otros. Y sí, digamos que hay personas que me dicen que les gusta más Dúo, que han entrado como mucho más. Hay personas que les gusta más Con el viento, también porque es más narrativa, es una peli que te lleva mucho más directamente, es mucho más clara, sí. Siendo que Dúo es una peli a la deriva, ¿no? Que se abre, ahí se va abriendo y se va suspendiendo. Pero bueno, digamos que quizá eso, ¿no? Es bastante compartido la sensación como... Bueno, y después hay muchos amigos que valoran mucho el riesgo tomado en Dúo, ¿no? De decir, wow, ¿no? Qué bien que alguien tome un riesgo así y se atreva a hacer cosas un poco distintas. Y ahora te pregunto a ti, ¿cómo notas las dos películas? Obviamente es muy difícil esta pregunta porque primero una la tienes más fresca, está en cartelera actualmente, otra ya tiene 4 años.
pero no sé si soy un poco ingenuo al pensar, ¿notas que hay una evolución como cineasta tuya? ¿O notas esa exigencia? O al revés, dices, bueno, las dos películas son igual de exigentes y son perfectamente compatibles. ¿Qué diferencias verías tú entre dos películas que obviamente son muy hermanas y tienen muchas similitudes? Sí, o sea, el rigor siempre ha estado ahí, desde el primer día. Digamos que la exigencia y el rigor es como una de las cosas que están, pero quizá la mayor evolución, o sea, con El viento me llevó a hacer dúo, no solo temáticamente, sino también cuando haces una película y superas unos determinados retos y también ves las dificultades que has tenido y demás, te ayudan a afrontar la nueva película, ¿no? Y por ejemplo, yo con El viento me había quedado con la cosita, ¿no? Ahí en el estómago, de no haberme sabido adaptar a ciertas cosas, ¿no? O en momentos que quizá yo estaba más tensionada, sobre todo al principio de la peli, también porque es primera peli y estás como más así, sentir que eso había traspasado a pantalla y que capaz no había logrado ver la escena desde otro lugar. Y eso me lleva a hacer una puesta en escena mucho más libre en dúo, ¿no? Que si bien es una ficción, es como que al mismo tiempo es muy consciente del documento que es, ¿no? Y de hacer un documento de una realidad y por lo tanto que la cámara vaya por detrás, ¿no? Y que sea como una cámara que se adapta a lo que sucede entre los actores y esa realidad retratada, y no se imponga. Y eso para mí es lo que te digo, ¿no? Es una realidad, es un aprendizaje que viene de hacer una película, de ver qué cosas hay y de jugar, ¿no? De decir, vale, esto ya lo hemos hecho, pues ahora nuevo reto. Toda la peli la vamos a filmar con una óptica 40 milímetros. Hay la premisa de que nunca saldremos del punto de vista de los personajes porque se trata de eso, de que los personajes no ven más allá de lo que les está pasando y vamos a jugar con esa doble textura, ¿no? O sea, como que hay cosas, deseos también, ¿no? Que tienen mucho que ver también con una estética que responda a un porqué de la película, pero... ¿Y en cuál disfrutaste más como cineasta? Seguramente la primera película suele ser, hay mucha tensión, como tú has dicho, pero no es la primera película de ficción, ¿eh? No es la primera película de Meritxell Colell. Hay mucha tensión, pero también se disfruta, no deja de ser la primera película, es un paso muy importante y eso es un momento muy especial que nunca se olvida. Y en dúo, como tú has dicho, fue un reto formal y artístico muy importante. En plan de disfrutar, de decir, joder, como me lo estoy pasando como cineasta, estoy haciendo lo que quiero, ¿con cuál te quedarías? A mí me cuesta disfrutar de los rodajes, así como del montaje gozo a saco, del rodaje me cuesta más, pero, o sea, con El viento tuvo momentos muy memorables, muy emocionantes, pues eso, ¿no? En realidad está mi tía abuela actuando y eso quieras Sí. que no, por ejemplo, ya te da como una emoción muy particular, ¿no? O Concha Canal, que fue un enamoramiento progresivo brutal, ¿no? O la danza final de Con el viento fue algo muy, muy especial. Y en dúo, por ejemplo, han habido momentos increíbles, increíbles, muy mágicos con Doña Soriano, que es la señora que aparece como en la parte final de la película, ¿no? Algo inaudito y también ser consciente de que estás teniendo una experiencia muy única con personas muy generosas, ¿no? Entonces eso también hace que hubieran momentos de disfrute, sobre todo en las relaciones. Quizás eso, que disfruto mucho en las relaciones que se generan en rodaje, ¿no? No tanto del material en sí. Bueno, ahora sí que estamos acabando. Vamos a hacer una cosa final, pero antes sí que me gustaría hablar sobre algunos nuevos proyectos que tienes después de Dúo. He leído o he visto que tienes un proyecto como que se llama Lejos de los árboles, como la mítica película de Jacinto Esteva, que no sé si tiene alguna conexión con ella. Y vamos a ver, también preguntarte dónde te vas a mover, obviamente documentalista y obviamente director de ficción. Hay dos caminos que son perfectamente complementarios y por dónde va a ir tu carrera una vez que le has dicho hasta luego a Mónica García y si esa ficción te ha gustado mucho y quieres explorar más la ficción o quieres volver más al pulso de documentalista. Pues Lejos de los árboles, que es un título muy bonito de una película de Jacinto Esteva, Sí, señor. que es un cineasta muy admirado. De momento es el título provisional del nuevo proyecto. Y es la historia de una artista sonora, Angélica, ella es mexicana, emigrada desde muy joven.
Entonces emprende un proyecto que es realizar un mapa de sonoro tejido, como los antiguos quipus, de los Andes, ¿no? Y en ese viaje el insomnio, el mal de altura y el hecho de que su abuela de 98 años en México está muy enferma la lleva como a un estado febril, donde todos los cantos, relatos, voces que ha estado grabando de día vuelven a ella de noche y la reconectan con su México natal. Entonces, el cine es cine. Sería muy difícil decir si esto se va hacia el documentalista o hacia la ficción. Yo digo más que es una road movie, que es también un cine antropológico, ¿no? Porque hay esta idea de acercarse y dar voz a las personas a través de sus historias, y es también cine fantástico porque de noche van a aparecer seres, hombres pájaro, árboles luz, bueno, como cosas así, ¿no? Entonces es como un viaje para navegantes, sí, así, de viajes imposibles, sí. Y así que es lo que te decía, para mí el cine es cine y es muy difícil decir si se va a ir hacia el documental, ¿no? O la ficción, porque todo va de la mano, pero sí que de momento al menos me interesa un cine arraigado a la vida. Bueno, ahora sí que estamos acabando y vamos a hacer la última recomendación de Dúo, que actualmente está en la cartelera española, y yo recomiendo verla en cine, porque realmente es un cambio, ¿no? Disfrutar por eso. La mirada de Meritxell, los movimientos, los cuerpos, los gestos y los formatos distintos con los que trabaja Meritxell, Super 8, cine, y todos están mezclados y hacen una experiencia muy interesante. Además, verla en una sala oscura, apagada, es como que estás en un ejercicio íntimo con los personajes, ¿no? O sea que si que estáis pensando, bueno, me esperaré a plataformas, yo os recomiendo que realmente vayáis a verla en cines. Y bueno, vamos a hacer una última recomendación sobre la película con la madre de las dos películas. Me gustaría que recomendaras las dos películas como díptico. Digamos que alguien se ha convencido y dice, voy a ver Con el viento en Filmin y mañana por la tarde me voy al cine a verla. ¿Qué puede esperar, digamos, de este díptico como una unidad? Aunque ya hemos dicho que son películas distintas, pero como unidad, ¿qué puede esperar de Con el viento / Dúo? Son muchas cosas las que hay ahí, ¿no? Pero uno, profundizar y familiarizarse con un personaje tan fascinante como Mónica, ¿no? Y el otro, hacer un viaje que tiene que ver con el desarraigo y la búsqueda de una identidad, porque al final es eso, ¿no? Son dos películas que tienen que ver con la identidad y la necesidad de buscar un lugar donde arraigarse en el mundo para poderlo encontrar y después disfrutar de esos cuerpos. Y la otra unidad, que yo creo que también es interesante verla en las dos películas, es la táctil y la térmica, ¿no? ¿Qué experiencias tienes? Es un doble viaje, ¿no? Entonces, como tú decías antes, es muy bonito hacer un viaje a Burgos para después irse al norte de Argentina y ver cómo el mundo es muy ancho y a la vez es muy íntimo, ¿no? Y como algo tan lejano que nos puede parecer como Argentina o Latinoamérica o los Andes, está muy, muy cerca. Bueno, muchas gracias, Meritxell Colet, y mucha suerte con Dúo y mucha suerte con el resto de tu carrera. Muchísimas gracias por este espacio, un placer. Bueno, hemos tenido a Meritxell Colet Aparicio, una de las grandes cineastas que tenemos en España, y nosotros nos escuchamos en el próximo programa.